La oscuridad es misteriosa, poderosa y en ocasiones inquietante. Es quizás el miedo más antiguo y común de la humanidad. A lo largo de nuestra historia, no ha habido cosa a la que le temamos más, pues esta en sí misma se ha convertido en algo que incluso ahora, en pleno siglo XXI, no alcanzamos a entender. Enloquecedora, traumática, sofocante, no importa cuál sea el término, la oscuridad alberga cosas que no deseamos observar. No obstante, nos preguntamos, ¿qué será? Juega con nuestras mentes, haciéndonos presa de un temor tan aberrante que nos tumbaría ahí donde estemos. No hay escape. Es por esto último que surge la pregunta que a todos nos confunde. ¿Le tememos a la oscuridad o a lo que puede haber en ella? Lo que oirás a continuación tiene la propiedad de ser escalofriante, lo suficiente como para que esta noche duermas con la luz encendida y tal vez nunca más desees apagarla. Aaron era un joven universitario, sencillo y carismático, de buen habla, intelectual impecable, pero si hay algo que lo caracterizaba más que cualquier otra cosa, es que era extraordinariamente escéptico. No solo rechazaba cualquier idea, teoría, mito o creencia que tuviese relación con lo sobrenatural. No en balde, era una persona de razonamiento lógico a más no poder. Sus amigos con frecuencia le contaban historias macabras que de vez en cuando hallaban en la red, pero él los ignoraba y además se mofaba del tiempo que invertían en leer lo que él calificaba como basura. El problema no era solo que pensaba que aquello fuera absurdo. El problema es que Aaron no dudaba en estropear todo intento de sus amigos para hacerle creer que todo era real, desde monstruos, fantasmas, hasta espectros. La presión que esto generaba rondaba de vez en cuando su mente camino a casa por la noche, pues él regresaba siempre solo. Estando en casa, se ocupaba de las labores de su hogar y en estudiar. Sus padres vivían en el extranjero, no tenía hermanos, familia cercana, no hacía reuniones en su hogar. Él estaba solo, día y noche. Los alrededores de su hogar eran solitarios y peligrosos, lo que obligó a que tuviera bien medido el trayecto a casa, a la vez que se mantenía a la expectativa por si aparecía de repente algún ladrón. Su rutina consistía en ir a la escuela, trabajar por la tarde y volver a casa por la noche. Sus amigos lo sabían. Conocían también a Aaron que, inclusive, sabían que éste no asistiría a una simple reunión para conversar o jugar videojuegos, pero hubo una noche en particular en que todo cambiaría. Un día, durante las clases de literatura, el profesor explica que como trabajo final, sus alumnos tendrían que escribir una historia, pero no cualquier historia, sino una de terror. Esta no solo representaría su calificación del año, sino que además la mejor de ellas sería publicada en el mes del horror por excelencia en una prestigiosa editorial. Esta idea no le movía en nada a Aaron, pero siendo el intelectual que es, no dejaría pasar la oportunidad de destacar y más que nada demostrar a sus amigos que siendo el escéptico que era, podría hacer un trabajo mejor que el de ellos. Es así como pone en marcha su proyecto. Ya en casa, el joven emprende su trabajo, leyendo creepypastas, cuentos,
mitos e historias de la vida real para inspirarse. Como la ventana de su cuarto da hacia el patio, a este le parece una buena idea dejar las cortinas abiertas con el objetivo de que sea la oscuridad la que en mayor grado engrandezca su imaginación, por no decir su incansable ego. Hace falta decir que Aarón es un perfeccionista. Convencerse a sí mismo de algo era en extremo difícil, y aunque las ideas volaban, ninguna parecía ser lo suficientemente buena como para tener un lugar en su historia. Y a decir verdad, el mayor problema radicaba en su monstruo. Las noches en vela en que Aarón trabajaba hacían que sus amigos se cuestionaran si el obseso intelectual se volvía un creyente de lo sobrenatural, o si solo se trataba de un impulso por querer destacar por sobre el resto. Las oscuras noches eran cada vez más largas, y con ellas venía una oleada de emociones que desencadenaría serios problemas a su salud mental. El agotamiento, la falta de sueño e incluso de alimento llevaron a Aarón a un punto del que ya era muy difícil regresar. La obsesión por crear el monstruo perfecto, el ser literario más aterrador, el espectro más atemorizante, era ahora lo único que le importaba. Tales delirios por querer lograr lo que parece imposible lo hicieron víctima de un terror incalculable, pues muy a pesar de que logró crear a su monstruo, este parecía no cumplir sus expectativas y con ello, el miedo fue haciendo acto de presencia en su persona. El ser monstruoso que había imaginado era horripilante. Él lo describe así. Era alto, de aspecto humanoide, piel pálida, pero carente de un rostro humano, cabello quebrado, ojos rojos como el fuego. Llevaba consigo una vestimenta negra y, su principal característica, era que poseía 2 quijadas a ambos lados de su rostro inexistente, cada una con colmillos en extremo filosos. He de ahí su nombre, al cual Aarón decidió bautizar como Yao, que significa quijada. Un ser proveniente de las más horrendas pesadillas, poseedor de una fuerza colosal y una sed de sangre que rivaliza con cualquier otro monstruo que la literatura haya conocido. Un ser cuyo origen no estaba del todo claro. No se sabía si provenía de otra dimensión o si vino de nada menos que el infierno. Parecía el personaje perfecto, pero Aarón opinaba lo contrario. Tanto fue así que desechó por completo la idea y guardó por un tiempo el borrador de su historia en donde nadie lo encontrase, creyendo que su Yao no era lo suficientemente bueno para que su historia fuera meritoria a ya no una buena calificación, sino a todavía más. Lo que él desconocía es que ese acto pronto tendría consecuencias bastante graves. La noche comenzó a ser un problema. Aarón regresaba a casa casi muerto por las largas horas de trabajo, y el trayecto se complicaba, pues aquel acto de desprecio hacia su propia obra lo atormentaba. Charlar con sus amigos al respecto solo nutría lo que él, conforme avanzaba el tiempo, dedujo. Algo no anda bien en casa. Cada noche que él llegaba sucedían cosas muy raras. La primera es que ruidos extraños se oían en las ventanas. Era como si unas largas uñas rasguñasen el vidrio con una desesperación inmensa, como si algo fuera de su hogar intentase entrar a cualquier costo, lo que causaba que corriera despavorido hacia la ventana para abrir la cortina y no encontrar absolutamente nada. Este prolongado hecho causaba que, apenas caía la noche, Aarón se fuese directo a la cama con el temor de que la oscuridad dominase por completo sus sentidos, pues ya no solo eran los rasguños en las ventanas, ahora había otro aspecto inquietante.
Al cerrar los ojos, casi dormido, el chico escuchaba voces. Su casa era pequeña. Cada cuarto estaba conectado uno entre otro, por lo que las voces eran sumamente claras, fuertes y variadas. Esto último le causaba un pánico atroz, pues esas voces podían ser las de niños, adultos, hombres y mujeres por igual, incluso las de familiares. A veces, estas voces incitaban un hecho común y calmo. Era como si desde fuera pidieran permiso para entrar en la casa, y aún así no dejaba de ser extraño. Otras noches, las voces parecían salidas de una pesadilla, voces con un sonido amenazante y espectral, susurrándole al oído las más atroces palabras. Vamos a matarte. ¿Por qué me rechazaste? Tu sangre, tu vida me pertenecen ahora. Aaron no podía hacer más que abrir los ojos y desear que todo aquello no fuese más que un producto de su imaginación. Debía hacerlo, de no ser por un pequeño detalle. Cada vez que cerraba los ojos, sin concebir realmente el sueño, las voces se escuchaban. No solo eso, parecía que interactuasen con lo que había alrededor, desde libros hasta la televisión. ¿Qué hacía que todo esto fuera aterrador? Simple. Cada vez que Aaron despertaba, concebía todo fuera de lugar. Los cuadros de sus fotos movidas, los libros en el suelo, cosas como sus llaves o los controles del TV no aparecían sino hasta días después. Esto lo llevó a un punto en el que el escepticismo era cosa del pasado. Sus amigos no pudieron evitar el mal estado en que se encontraba y decidieron ir a pasar unas noches con él, buscando que encontrase algo de paz, al menos hasta que el día de la entrega del trabajo llegara. Durante estas noches, todo fue muy tranquilo, pero Aaron no hacía más que pensar en la siguiente atrocidad que vendría apenas sus amigos tuvieran que irse. Esa noche finalmente había llegado. Teniendo que ir a casa a terminar sus respectivas obras, luego de horas y horas de charla, los jóvenes emprenden rumbo a sus casas. Aaron se queda solo, con la preocupación de que los acontecimientos, que no ocurrieron por un tiempo, volviesen, y esta vez con mayor fuerza. A veces, las cosas que deseas con fervor que jamás pasen, como si fuera una mala jugarreta de la vida, suceden, y a veces en proporciones caóticas. La noche había envuelto el cielo una vez más. Aaron ya se encontraba listo para dormir, no sin antes revisar que sus ventanas, cortinas, puertas y demás estuviesen bien cerradas. Decidió dejar una lámpara encendida, volviéndose una especie de escudo contra todo aquello que lo atormentaba. Comienza a llover. El sonido de las gotas golpeando su puerta lo mantienen despierto, incapaz siquiera de cerrar los ojos. El ruido aumenta y se escucha un relámpago quebrar el cielo. La luz se va y Aaron queda en total oscuridad. Solo la luz del celular lo alumbra ahora, pero la batería está baja
y en cualquier momento se podría acabar. En eso, alcanza a discernir un ruido extraño muy cerca de la entrada al complejo. Era como si alguien o algo hubiese llegado. Se oyen las pisadas fuertes de lo que parece ser un hombre. El sudor comienza a emanar en el rostro del chico, que está completamente asustado y sin poderse mover. Aquel misterioso ruido de pronto se detiene. La lluvia pronto empieza a cesar. El silencio es cada vez más notorio. La luz no vuelve. Aaron consigue fuerzas para levantarse de la cama e investigar lo que hay afuera, aun con el conocimiento de que fuese lo que fuese, no sería bueno. Es entonces cuando, previo a, decide tomar su libreto y leer lo que, por alguna razón, había rondado su mente. ¿Era el rechazo hacia su propio trabajo lo que causaba estos fenómenos en su hogar? ¿O acaso era su no tan acertada visión escéptica de las cosas? Sea lo que sea, la oscuridad tiene sus mañas. Trabajo en mano, Aaron escucha una respiración a las afueras de su casa, particularmente en el patio. Un respiro poco profundo, como el de una bestia hambrienta que rondaba cerca de las múltiples cajas que sus vecinos dejaban en el patio. Se acerca más y más hacia la ventana, apenas y mueve la cortina para asomar la mirada e intentar captar lo que hay afuera, pero está demasiado oscuro para que sus ojos lo vean, así que decide cortar por lo obvio y, sabiendo que tiene poca pila, utiliza la luz de su celular para ver con más claridad y... lo ve. Sin poder creer que sea real, lo ve. El personaje. Su personaje. Yao, parado justo fuera de su hogar, captando el sitio de donde vino ese pequeño rayo de luz que brindó el móvil. La cosa esta vez era muy en serio. Aaron se tocaba el pecho intentando calmar el ritmo de su agitado corazón, pues estaba claro lo que había visto y ya no podía convencerse de lo opuesto. Es entonces que las cosas se vuelven claras. El rechazo hacia su monstruo venía ahora, buscándolo. Aquella primera impresión habría sido suficiente para que el chico quedara tieso ahí en el suelo de su habitación. Un pensamiento particular invadió su mente, obligándolo a ver de nuevo a ese ser de aspecto hórrido, solo para asegurarse que no estuviese soñándolo. Hizo la cortina a un lado nuevamente. La batería del celular estaba agotándose cada vez más. Un pequeño destello fue suficiente para que Aaron percibiera a aquel espectro que ahora lo miraba fijamente a los ojos, a una cierta distancia considerable. Este abominable ser estaba quieto, mojado por la lluvia, a la expectativa, cosa que Aaron hacía igual. No había movimiento de ninguno, pero entre más lo observaba el joven más y más se sentía aterrado. Mirar de frente a aquel rostro pálido, con esos ojos rojos encendidos como si se tratase de un demonio, penetraba con mayor poder en la mente y corazón del chico. No resistía más. Verlo a la distancia lo alertaba de que en cualquier momento éste viniese hacia él. El teléfono suena. Aaron hace lo imposible por apagar el sonido, pero el temor lo domina
y este pone en alerta a Yao, quien comienza a avanzar hacia la ventana. Aaron nota que la llamada es de uno de sus amigos. Contesta. Apenas puede hablar. Su amigo intenta entenderlo, pero es inútil. Aaron está petrificado, tartamudo. Con dificultad explica lo que está pasando y se da cuenta no solo de Yao, que está avanzando lentamente hacia él, sino que además la batería de su teléfono está por terminarse. Intenta desesperado pedir ayuda. Cierra la cortina, un segundo para lograr comunicarse, y de repente su teléfono se apaga. La oscuridad y el silencio son totales. Aaron nunca se había sentido tan tremendamente solo. Su respiración es agitada. El sonido de las uñas en la ventana lo asustaban con espantosa realidad. El chico decide retar su suerte en un último intento porque todo sea su destrozada imaginación. Con dificultad consigue incorporarse. Tembloroso, sostiene la cortina y poco a poco la hace a un lado. No hay luz que lo ayude ahora. Desvía la mirada una y otra vez a ambos lados intentando encontrar al espectro, quien parece haberse desvanecido en la oscuridad. Aaron suspira, aliviado. Pero entonces... La oscuridad tiene varias tretas en su haber. No en balde, siempre se piensa lo peor de ella. Como el miedo a lo desconocido es muy común en los humanos, la oscuridad es, pues, un temor que todos compartimos y que siempre estará presente a lo largo de nuestra vida. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para más videos. Añádeme en redes sociales para que estemos en contacto. Te lo agradecería mucho. Espero que tengas dulces pesadillas.